Buenos días, estudiantes, un saludo muy especial para ustedes. Pues vamos a seguir con la temática, en este caso de geografía. Estamos viendo, como ustedes recuerdan, en esta unidad el clima terrestre, y en la clase pasada yo les explicaba los elementos del clima. El clima lo compone la temperatura, los vientos, las precipitaciones, etc. Hoy vamos a ver los factores que afectan el clima, ¿cierto? Porque ustedes sabrán muy bien que pues, el clima en la Tierra no es igual en todas partes, ¿cierto? En los polos hay un clima extremadamente frío, y en los desiertos, como el desierto de la Guajira, del Sahara, el Tatacoa, hay un clima extremadamente seco, caliente. ¿Por qué esas diferencias del clima? Pues porque hay una serie de factores o elementos que hacen que el clima sea diferente dependiendo del lugar donde nos encontremos. Hay varios, pero los dos más importantes son la latitud y la altitud. No los vayan a confundir. Voy a comenzar con el de latitud, que es un poquito más complejo. ¿Qué es la latitud? Es la distancia que hay desde cualquier punto de la superficie terrestre o desde cualquier lugar hasta el centro de la Tierra, específicamente al paralelo del Ecuador. Se preguntarán ustedes, ¿qué es el paralelo del Ecuador? Pues es una línea imaginaria. Se llama paralelo o línea del Ecuador o simplemente Ecuador. La palabra Ecuador viene del latín equadorum, que significa partes iguales. ¿Por qué? Porque es una línea que pasa exactamente por la mitad de la Tierra y parte el mundo en dos mitades. Pero en términos geográficos nosotros no hablamos de mitades, sino de hemisferios. El que está arriba sería el hemisferio norte y el que está abajo pues el hemisferio sur. Supongamos que acá está la ciudad, por decir, un punto A, la ciudad A, y por aquí está la ciudad B. Entonces, ¿cuál de estas dos ciudades está más distante del Ecuador? Pues sería la ciudad A. Esta sería la distancia. Y la ciudad B, esta sería la distancia del Ecuador. Esto quiere decir que A tiene mayor latitud que la ciudad B. ¿Sí? Porque tiene mayor distancia al centro de la Tierra. Bueno, ¿y eso por qué es importante? Porque pues entre más cerca estemos a la línea del Ecuador, más caliente será el clima. Y entre más distante estemos del Ecuador, será más frío el clima. Por eso, en los polos, que están ubicados en los puntos más distantes del Ecuador, el clima es extremadamente frío. Acá tenemos el polo norte y acá tenemos el polo. Bueno, esto lo podemos visualizar aquí en el globo terráqueo de mejor manera. Mira, esta línea que yo he trazado aquí es la línea del Ecuador. Por aquí está Colombia. Por eso Colombia es un país muy caliente, tiene una temperatura muy cálida. Por acá, por ejemplo, está la ciudad de Nueva York, ¿cierto? Y ustedes si han visto películas se han dado cuenta que en la ciudad de Nueva York cae nieve. Bueno, es una ciudad que, pues, bueno, a pesar de que hay cambios de clima, es una ciudad más fría que Colombia. ¿Por qué? Porque Nueva York está mucho más distante a la línea del Ecuador que Colombia. ¿Listo? Entonces, entre más distante estemos de esta línea, ya sea para arriba o para abajo, entre más distante, pues será más frío el clima. Hasta llegar a los polos, pues que obviamente es la zona más fría, más distante del Ecuador y por lo tanto la más fría de la Tierra. Bueno, y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué razón los lugares más distantes son más fríos? Pues se debe a la radiación solar, es decir, los rayos del sol. Los rayos del sol no llegan de la misma manera a todos los lugares de la Tierra. Al paralelo del Ecuador, los rayos del sol llegan de manera perpendicular. Concepto geométrico, ¿cierto? Es decir, chocan de frente. Pero a medida de que nos alejamos del Ecuador, los rayos del sol se van torciendo. Van llegando de manera oblicua, y entre más oblicuo lleguen, pues menos calor y potencia tendrá esa radiación. Entonces los rayos del sol calientan con menos potencia en esta región que acá en la región del centro de la Tierra. Y en los polos, los rayos del sol apenas tocan, rozan los polos. O sea, el calor del sol que llega a esos lugares es muy insignificante. Por eso ese calor, esos rayos del sol, esa radiación no alcanza a dar el suficiente calor, y por eso los polos son muy fríos, muy helados, e incluso están cubiertos por esas capas de hielo, lo que se conoce como glaciares.
Entonces, dependiendo de la radiación solar, existen varias zonas climáticas, ¿sí? Entonces existe, como les acabo de decir, una región donde los rayos del sol llegan con toda su potencia porque llegan de manera frontal, perpendicular. Entonces esa región se conoce como zona tropical y está delimitada por unas líneas imaginarias, ¿sí? Entonces la línea imaginaria de arriba se llama el trópico de Cáncer y la de abajo trópico de Capricornio. Entonces acá en el globo terráqueo lo podemos ver mejor. Aquí tenemos la línea del Ecuador, aquí tenemos el trópico de Cáncer y aquí tenemos el trópico de Capricornio. Significa que en toda esta franja ubicada entre los dos trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es la zona más caliente de la Tierra, donde llegan los rayos del sol con mayor potencia, chocan de frente. Hay otras zonas climáticas donde los rayos del sol, como les decía, llegan de manera oblicua. Entonces ya llegan con menos potencia. Estas zonas donde los rayos del sol llegan de manera oblicua se llaman zonas templadas y son dos. Una está ubicada arriba, la zona tórrida, zona templada. ¿Cómo la diferenciamos? Lo mismo, entonces esta se llamaría zona templada norte o también boreal. La palabra norte y boreal son sinónimos. Pero como yo quiero que ustedes enriquezcan su vocabulario, de ahora en adelante yo les voy a hablar de zona templada boreal. Y la zona templada abajo sería pues la zona templada sur o austral. La palabra austral y la palabra sur son sinónimas. Y como les decía, también hay otra zona de la Tierra donde los rayos apenas rozan y pasan de largo, con muy poca fuerza y potencia, y no alcanzan a calentar esa zona. Entonces eso es lo que se conoce como las zonas polares. Es lo mismo, entonces hay una zona polar, bueno, y esa zona polar va desde el círculo polar ártico, que también es una línea imaginaria, hasta el polo norte. Esta zona de aquí, que sería la zona polar, ¿cierto? La podemos llamar de tres maneras: zona polar norte, zona polar boreal o zona polar ártica. Entonces yo la voy a llamar zona polar ártica. Es decir, que el ártico es arriba y el antártico es abajo. Y de abajo pasa lo mismo, hay una región que está muy distante del Ecuador y por lo tanto es muy fría. Esta sería la zona polar antártica. Son las zonas más frías. Bueno, como les decía a mis estudiantes, la latitud hace que el clima en la Tierra sea diferente y que se puedan distinguir tres zonas climáticas. En realidad pues no son tres sino cinco, delimitadas por unas líneas imaginarias. Entonces la primera de estas zonas climáticas es la llamada zona tórrida o tropical, donde se encuentra nuestro país, Colombia. Está ubicada entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. O acá, trópico de Cáncer, y acá abajo el trópico de Capricornio. Todo eso es la zona tórrida. Como les decía, es la zona más caliente de la Tierra porque es donde la radiación solar, los rayos del sol, llegan con mayor fuerza. Se presentan dos temporadas climáticas, la llamada lluvia y la temporada climática de sequía. Entonces la temporada de lluvia se caracteriza, como su nombre lo indica, por abundantes lluvias y la sequía por la escasez de lluvias o precipitaciones. Entonces en este preciso momento nos encontramos en la temporada de sequía porque en estos días no ha habido lluvias. Las siguientes regiones son las llamadas zonas templadas, donde pues el clima las temperaturas son más bajas que en la zona tórrida. Por lo mismo, por lo que les decía que la radiación solar llega con más debilidad, menos fuerza. En realidad no es una zona, sino dos. La zona templada norte boreal, ubicada entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. O mirándolo bien acá, esta región de acá. ¿Listo? De la Tierra. Y abajo encontramos la zona templada sur o austral, ubicada entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Esta zona de acá. En estas regiones encontramos las llamadas estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. Rápidamente, ¿en qué se caracterizan? El verano por las altas temperaturas. El otoño se caracteriza por el paisaje más recurrente, es porque los árboles pierden sus hojas. Durante el invierno cae nieve
¿sí? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en los Estados Unidos esa película, en el mes de el invierno coincide con el mes de diciembre, por eso la Navidad la asociamos con el invierno, porque en los países ubicados en la zona templada norte, la Navidad ocurre durante esta estación, el invierno. Y ya la última estación es la primavera, en la que la nieve se derrite, brotan las flores, reverdecen los árboles. ¿Sí? Entonces, este proceso de las estaciones es cíclico, se repite cada año. Entonces, las estaciones ocurren solo en las zonas templadas, por eso acá en Colombia, en Atacama, no hay estaciones, para que lo tengan claro. Y la última zona son las zonas polares o glaciares, ubicadas en los extremos de mayor latitud de la Tierra, ¿cierto? La zona polar norte o ártica, ubicada entre el círculo polar ártico y el polo norte. La zona polar antártica, ubicada entre el círculo polar antártico y el polo sur. Son estas regiones de acá de la Tierra. Las reconocemos porque allá tienen una fauna diferente, viven los osos polares, viven los pingüinos, tienen un paisaje muy diferente. Y hay dos temporadas climáticas, el llamado día o verano polar, que se caracteriza por 6 meses continuos de iluminación solar. Es decir, en los polos el día dura 6 meses, es decir, pueden ser las 6 de la mañana, las 8 de la noche, las 12 de la noche, y hay iluminación solar a esas horas durante esos 6 meses continuos. Y después siguen otros 6 meses continuos de oscuridad total, ausencia de luz solar. Entonces es muy curioso porque son las 3 de la tarde, las 12 del día en los polos y está completamente oscuro como si fuera de noche. Entonces, para que se den cuenta, estas son entonces las zonas climáticas de la Tierra.